Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañáis en este web seminar. Daros la bienvenida de parte de AEDIPE y permitidme también presentarme brevemente. Soy Beatriz Lundain, trabajo en Grupo AENE en el área de personas. Presentaros también brevemente a la asociación AEDIPE, que hoy nos acoge a todos y nos invita a este web seminar. AEDIPE es una asociación de dirección y desarrollo de personas, una asociación sin ánimo de lucro, en la que pues muchos profesionales dentro de los cuales me integro intercambiamos buenas prácticas, etcétera. Una asociación siempre inquieta y preocupada por las necesidades de la función del desarrollo y la dirección de personas. Animaros a todos a acercaros a la asociación y encantados de que asistáis y participéis en este web seminar. Presentaros a Joaquín Castilla, CEO del Hexago, colaborador habitual de AEDIPE. Por eso agradecerte, Joaquín, muchísimo desde la Junta, en nombre de la Junta, siempre tu colaboración, sobre todo como buen asesor, como buen prescriptor desde el punto de vista jurídico. Bueno, y sin más dilación entramos en el web seminar. Es lo que nos han traído los Reyes Magos, ¿verdad? Una reforma laboral interesante. Así que todos escuchando a Joaquín con muchísimas dudas. Animaros a lanzar las preguntas conforme os vayan surgiendo. No esperéis al final, por favor, porque todo está organizado para que Joaquín las vaya recibiendo poco a poco y las pueda ir contestando, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias de parte de AEDIPE, de la Agrupación Territorial Navarra-Rioja, a todos, a Joaquín en especial y a todos por participar. Sin más, Joaquín, cuando quieras. Gracias, Beatriz. Bueno, agradecer en primer lugar a AEDIPE la colaboración siempre que tenemos juntos y agradeceros a vosotros también la asistencia y concretaros un poco, ¿no? Cómo vamos a dar esta ponencia, porque la idea es precisamente que hagamos una ponencia totalmente práctica, ¿vale? Una ponencia en la que, de hecho, en el título, si veis bien la presentación que expongo, en esta presentación precisamente he querido titular Conclusiones prácticas, porque es verdad que estamos un poco como ahora con muchísimas sesiones formativas sobre la reforma laboral, y es verdad que la reforma laboral da mucho de qué hablar, porque son muchos temas los que se tocan, pero creo que las sesiones que hacemos desde AEDIPE y desde el Hexago son sesiones que queremos que sean totalmente prácticas. O sea, queremos ir a conclusiones prácticas en los 10 temas que vemos clave, en los contratos que nos preocupan ahora mismo y que tenemos que prorrogar, que tenemos que ver si aplicamos una normativa, la otra, que tenemos que ver qué hacer con el convenio de empresa en la situación en la que estamos ahora. Y por eso empezamos un poco con esa idea de que sea una sesión totalmente práctica, ¿vale? Después de la sesión, esta presentación en concreto, que resume un poco un resumen de 140 páginas muy exhaustivo sobre la reforma laboral con textos comparativos que hicimos como primer documento, esta presentación es una presentación mucho más liviana, son 25 diapositivas, en las cuales tratamos las conclusiones ya prácticas, ¿no? Y por eso, sin más deciros que a los asistentes, después de la sesión, os enviaremos tanto desde AEDIPE, os enviaréis desde el Hexago tanto el vídeo de la sesión como la presentación y también el informe completo, resumen comparativo, pues bueno, para que tengáis toda la información, ¿no? A lo largo de la sesión, ir, por favor, en el chat metiendo las consultas, porque la idea es contestarlas de forma ordenada al final de la sesión. Voy a hacer como la explicación teórica de esas conclusiones prácticas. La idea es tardar, pues, 40 minutos en esa exposición y luego centrarnos la segunda parte de la sesión en resolver todas esas dudas e intentar resolver el máximo número de dudas, ¿vale? Bueno, entonces empezamos. Principios rectores de la reforma laboral e intención del legislador. Creo que ayuda a entender la reforma laboral si somos conscientes de que se produce lo que el legislador es como si ya no confiase
en la normativa sobre contratos temporales que tenemos, ¿no? Tanto Europa ha insistido en que tenemos una temporalidad excesiva y el legislador así también lo ha visto, ¿no? Y eso hace que las reglas hayan cambiado totalmente, de forma radical, ¿no? ¿Y cómo se cambia de forma radical las reglas? Pues cambiando la denominación de los contratos, pero haciendo que los anteriores desaparezcan, ¿vale? Esto es importante, o sea, vamos a tener durante un tiempo dos tipos de contratos que van a convivir, ¿vale? Hasta que finalice ese periodo transitorio, pero el objetivo es precisamente que el contrato temporal desaparezca y pase a circunstancias de la producción, que el contrato de interinidad desaparezca y se convierta en el contrato por sustitución, de que el contrato por obra desaparezca totalmente y pase al fijo de obra, al fijo discontinuo, etcétera. Y con los contratos formativos igual, ¿no? Pues el de formación pasa a esa formación en alternancia, etcétera. Al final es un cambio de denominación, pero sí que cambian cosas que son muy importantes, ¿vale? La realidad es que si el legislador no hace este cambio y lo que hacemos es reformar los contratos que ya tenemos, es verdad que el cambio sería mucho más leve, ¿no? Por eso el cambio en materia de contratos es importante. Creo que pasamos también, o por lo menos yo eso es lo que leo, al leer la reforma y ver un poco todos los comentarios que vas viendo, ¿no? en las redes, en diferentes sesiones en las que estás, yo lo que veo es que realmente el legislador convierte lo que es ese concepto que era el fraude de ley en los contratos temporales, ¿no? Que siempre los abogados hablábamos de los contratos temporales, de si están en fraude de ley, de si no cumple con el objeto, de si realmente luego se ha trabajado para trabajos fijos en la empresa y por eso el contrato devenía en fraude de ley y se convertía en indefinido. Es como si el legislador ya no confía en esa responsabilidad que recaía sobre abogados, sobre asesores, sobre jueces y dice, oye, a partir de ahora lo que van a mandar son los plazos. Y es más, los plazos los va a mandar directamente el SEPE a la Inspección de Trabajo, con lo cual se van a convertir los contratos en indefinido de forma automatizada. Esto lo leo también, hombre, aparte de que lo dice el legislador, hemos tenido recientemente una refriega de actas de inspección de conversión de contratos indefinidos en la que esperemos que mejore la administración, porque es verdad que, como todos hemos visto, pues es verdad que muchas veces no daban pie con bola, ¿vale? Pero con esta nueva normativa, como se estandariza todo y se concretan los plazos de forma mucho más rigurosa, pues eso se va a poder hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que viene una época en la que yo creo que los contratos temporales deben llevarse con un rigor espectacular y no solamente en la parte de los tiempos, sino en la parte de los objetos de los contratos, como veremos en el contrato por circunstancias de la producción cuando llegue el momento. Ahora empezamos con los contratos para la formación, ¿vale? Contrato formativo. El primer contrato es el contrato para la formación en alternancia. Este es el antiguo contrato para la formación y el aprendizaje. Se amplía la edad para la formación, que pasa de 25 a 30 años. Ahí parece como que hay mayor flexibilidad. Pero bueno, luego en la duración del contrato vemos que la duración mínima es de 3 meses y la máxima es de 2 años. Y antes la duración máxima era de 3 años, ¿vale? Se deberá suscribir un solo contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo. No obstante, se podrán concertar varios contratos con distintas empresas si cada contrato responde a distintas actividades. Es decir, bueno, pues al final el contrato para la formación ha tenido la aplicación que ha tenido y bueno, y es verdad que esto, si bien sube de 25 a 30 años el requisito de edad, pues la duración máxima se limita a los 2 años, ¿vale? Sobre la jornada, se posibilita que la jornada sea a tiempo parcial, también a jornada completa. El tiempo máximo de trabajo efectivo, y aquí es un punto en el que, bueno, pues se pierde atractivo, pues no podrá ser superior al 65% el primer año. Antes era el 75%. Nos quitan de tiempo que puede dedicar el trabajador a prestar servicios, ¿no? Bueno, eso es algo que no es positivo. No se pueden realizar horas complementarias, horas extras.
tampoco trabajos nocturnos. La retribución será la establecida en el convenio colectivo y, a diferencia del antiguo contrato de formación y aprendizaje, esta retribución no podrá ser inferior al 60% el primer año y 75% el segundo respecto a la retribución fijada en el convenio colectivo para el grupo profesional correspondiente a las funciones desempeñadas. Bueno, este es el nuevo contrato de formación en alternancia, ¿vale? Ahora pasamos al contrato para la obtención de la práctica profesional. Y una vez analizado estos dos contratos formativos, lo que vamos a analizar es cómo es ese periodo transitorio, en el que vamos a poder seguir haciendo contratos para la formación y aprendizaje anteriores y contratos en prácticas, ¿vale? Para que veáis también la oportunidad de hacerlos. El contrato para la obtención de la práctica profesional. Bueno, pues se podrá obtener cuando se esté en posesión de un título universitario, grado, máster, certificado. Deberá concertarse dentro de los 3 años o 5 años, en caso de discapacidad, siguientes a la finalización de los estudios. Aquí el tiempo, el límite temporal se reduce. Antiguamente eran 5 años en vez de 3 y 7 en vez de 5. Es necesario que el trabajador no haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa. Y la duración tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año. Antes eran 2, ¿vale? Bueno, aquí es donde pasamos al periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba como máximo es 1 mes, ampliable por convenio colectivo. A la finalización del contrato de trabajo, el contrato en prácticas, no se puede concertar un nuevo periodo de prueba. Todo esto es conocido. Y aquí los trabajadores contratados bajo esta modalidad percibirán una retribución acorde a la fijada en el convenio colectivo aplicable para estos contratos, o en su defecto la del grupo profesional correspondiente. Aquí esto es muy importante, porque se elimina la famosa, bueno, pues la retribución que tenía el contrato en prácticas, que era especialmente atractivo, ¿no? Y que venía en el Estatuto de los Trabajadores, el 60% durante el primer año y el 75% el segundo, ¿no? Entonces, aquí ya lo regulará el convenio colectivo, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es el periodo transitorio, ¿vale? El periodo transitorio, y estas son las primeras conclusiones sobre este primer tema. Contratos formativos. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones son que a partir del 30 de marzo de 2022 se deroga el contrato para la formación y el de prácticas antiguo, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, el nuevo artículo 11 todavía no está vigente. Esta normativa que acabamos ahora de analizar no está vigente todavía, ¿vale? Hasta entonces podemos formalizar contratos para la formación y prácticas. Y lo que es importante, no tenemos la limitación de 6 meses, ¿vale? Esa limitación de 6 meses que estamos con ese run ahora todos escuchando, que hay unos contratos temporales que tienen esa limitación, eso es para los contratos por circunstancias de la producción, ¿vale? Esos tienen, perdón, el contrato eventual y el de obra o servicio durante este periodo transitorio, disculpad, tienen esa limitación de 6 meses, ¿vale? Pero el contrato en prácticas y el de formación no. Es decir, si yo hago en el mes de febrero un contrato en prácticas por 2 años, se va a mantener esa duración máxima durante los 2 años con la retribución que se ha venido teniendo hasta la fecha en el contrato en prácticas, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que como los contratos en prácticas, pues sus condiciones empeoran, pues es bueno que si vamos a plantearnos hacer algún contrato en prácticas, pues que lo adelantemos, ¿vale? Que no esperemos al 30 de marzo. Vale. ¿Qué ocurre con los contratos vigentes a 31 de diciembre de 2021? Contratos en prácticas o de la formación. Bueno, pues ahí se aplica, como es lógico, la normativa hasta que venza la duración máxima de ese contrato, ¿vale? Y luego señalo aquí al final que en los próximos 6 meses vamos a tener el famoso estatuto del becario, con lo cual esas becas también se les va a meter mano por parte del gobierno, nunca mejor dicho, en la parte de legislación, y se va a regular el estatuto del becario, ¿vale? Con lo cual veremos cómo quedan las prácticas famosas y las prácticas y las becas que solemos tener las empresas, ¿vale? Estas son las conclusiones del primer tema. Segundo tema, que este es el tema
por así decirlo, estrella, ¿no? El tema que más consultas genera y bueno, y más complejidad tiene su régimen transitorio. Es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Los contratos, la duración del contrato de trabajo. Entonces, bueno, las reglas generales antes de empezar, básicas, pues el lenguaje inclusivo. Empezamos con un lenguaje inclusivo de género que sustituye al trabajador por la persona trabajadora, etcétera. Se prevé expresamente la presunción legal de que el contrato lo es por tiempo indefinido. Se eliminan los contratos por obra o servicio, eventuales, de interinidad. Es decir, desaparecen los contratos por obra, eventuales y de interinidad, contratos formativos y por lo tanto los contratos, en este caso, tanto por obra como eventuales, desaparecen. Y ahora el de obra, como hemos dicho, se redirecciona hacia el fijo discontinuo y el contrato eventual se redirecciona al contrato por circunstancias de la producción, ¿vale? Con él, básicamente, se pretende, como hemos dicho, la limitación de la contratación temporal a través también de la concatenación de contratos que se limita tanto para los trabajadores como para el puesto de trabajo, ¿vale? Y ahora pasamos a explicar cada uno de estos puntos. Régimen transitorio. Vamos al régimen transitorio, que es lo primero. Vamos a ver en qué van a acabar esos contratos eventuales y por obra o servicio. Bueno, los contratos eventuales y por obra o servicio se pueden hacer durante el periodo que va de 31 de diciembre de 2021 a 30 de marzo, ¿vale? Se pueden seguir haciendo porque, como hemos dicho, los contratos temporales entran en vigor el 30 de marzo. Pero a los contratos que se hagan durante estos 3 meses van a tener una duración máxima de 6 meses, ¿vale? Aquí nos planteamos dos preguntas. De golpe y porrazo nos vienen dos, ¿no? Es decir, al recoger ese nuevo contrato por circunstancias de la producción, claro, yo tengo un convenio colectivo que me establece un contrato de 6 meses eventual, ampliable, una prórroga por otros 6 meses, y mi pregunta es decir, hombre, si el contrato por circunstancias de la producción nuevo que está sustituyendo a ese contrato eventual también permite, porque así lo permite, el legislador señala que también estos nuevos contratos van a tener prórrogas de 6 meses si el convenio así lo recoge, hombre, pues el convenio, si ya no recoge para el contrato eventual esa posibilidad de una duración mayor, pues se puede asimilar esa duración mayor al nuevo contrato por circunstancias de la producción. Entendemos que no. Esta pregunta la señalamos, ¿por qué? Para que seamos conscientes de que ha desaparecido el contrato eventual. El 1 de abril de 2022 no existe el contrato eventual, salvo los que se hayan formalizado hasta el 30 de marzo y que acabarán muriendo como máximo a los 6 meses, ¿vale? Pero los convenios colectivos van a tener que regular nuevamente esa duración máxima de los contratos por circunstancias de la producción, porque el contrato eventual ya ha desaparecido, ¿vale? A partir del 1 de abril. Vale, este era un tema que de aquí me imagino que irán saliendo consultas, que ya voy viendo en el chat que vais enviando consultas y por eso es bueno que lo vayáis haciendo porque es la forma también que las ordenemos y así cuando acabemos la parte teórica nos metemos a resolver duda a duda. Vale, otro tema. Entramos ya en lo que son, una vez que hemos hablado del régimen transitorio, vamos ya al contrato por circunstancias de la producción. Entonces dividimos aquí el famoso no imprevisible y el previsible, ¿no? El imprevisible tiene esa duración de 6 meses y el objeto del contrato es circunstancias de la producción imprevisibles, mirad cómo dice, imprevisibles, aunque se trate de la actividad normal de la empresa, u oscilaciones que generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Básicamente este es el famoso contrato eventual normal, ¿no? Pues oye, nos entra un nuevo pedido, exceso de pedidos. Pues venga, este es. Cuando se trate
de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades de temporada, la contratación debe realizarse a través del fijo discontinuo. Luego iremos al fijo discontinuo. Pero lo quería mencionar aquí para que vayamos un poco sabiendo dónde encajar cada uno de los tipos de contratos que hasta ahora utilizábamos, ¿vale? También mencionan que para las oscilaciones ocasionales, estas oscilaciones ocasionales que generan ese desajuste temporal, estamos en el contrato por incrementos imprevisibles, se encuentran también las vacaciones anuales. Y es curioso porque aquí las vacaciones anuales perfectamente el legislador las podría haber metido en el siguiente, en el de 90 días máximo y por causas previsibles, porque al final las vacaciones es verdad que tenemos más control sobre ellas, ¿no? Pero bueno, oye, lo ha considerado así el legislador. A nosotros en el fondo, pues oye, perfecto, que se sigan pudiendo hacer contratos eventuales ahora por circunstancias de la producción para sustitución de vacaciones y es lo que seguiremos haciendo. Este contrato tiene una duración máxima de 6 meses, ampliable por convenio colectivo sectorial hasta 1 año. Lo que hemos dicho, tienen que ser convenios sectoriales a partir de ahora que se negocien. Es decir, la ampliación máxima que hay para un contrato eventual no se va a poder aplicar para este nuevo contrato o no se debería, a mi juicio, poder aplicar porque son contratos diferentes. Y yo creo que, escuchando un poco a jueces, a diferentes abogados, bueno, estamos claramente ante nuevos contratos, con lo cual aquí no podemos aplicar la normativa convencional anterior a un nuevo contrato que es diferente, ¿no? Y luego también mencionamos si el contrato inicialmente se hubiese concertado por una duración inferior al año, podrá acordarse una prórroga sin que la duración total del contrato pueda exceder de la duración máxima, muy similar a lo que teníamos, ¿no? Vale, segundo tipo de contrato por circunstancias de la producción. El primero, imprevisible, 6 meses, el antiguo eventual, básicamente. Y ahora vamos al de producción por circunstancias de producción previsibles. Y entonces aquí nos tenemos que poner en situación de que está pensando el legislador en el Corte Inglés, en las Navidades, en el trabajo que se hace específicamente en vacaciones, en el trabajo específico de Semana Santa, es decir, es previsible, ya sabemos cuándo llegan esas fechas y son trabajos de tiempo muy corto y por lo tanto nos ponen un plazo máximo de 90 días, ¿no? Entonces aquí lo que se está un poco discutiendo, pero yo creo que sinceramente no se debería discutir mucho porque creo que el legislador lo ha dicho muy claro y por eso he querido yo poneros ahí la literalidad de lo que dice el legislador para que lo veáis también vosotros. Aquí lo que se viene un poco a discutir en algunas sesiones es decir, si esos 90 días es por todos los trabajadores o son 90 días en los que tú puedes contratar a un número ilimitado de trabajadores. Entonces, yo creo que aquí yo lo que voy a hacer es leer lo que dice la ley y luego lo interpretamos, pero yo creo que lo vais a ver claro. Fijaros cómo dice el legislador. Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de 90 días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas. Es decir, yo creo que dice muy claramente que estamos hablando de 90 días, porque si no, no tendría sentido porque el Corte Inglés, por tener 1000 personas a las que se les hacen esos contratos, estaría superando los 90 días claramente. Con lo cual, el legislador, ¿qué está diciendo? El legislador está diciendo que el Corte Inglés, que una empresa como MediaMarkt, que pueden contratar tranquilamente a 400 personas durante las Navidades, trabajando 15 días cada uno y no se están superando los 90 días, ¿vale? Estamos hablando de una especie de bolsa de días, ¿vale? Es decir, es como si el legislador durante esas vacaciones previsibles, esas temporadas o esos momentos del año especialmente adictos a la contratación temporal por las fiestas, pero que son totalmente previsibles, nos diese como el descanso de permitir hacer este contrato, ¿no?
bueno, pues sin más que esto lo tengamos en cuenta, que esa es un poco la finalidad, ¿vale? El siguiente contrato, dentro del artículo 15, es el anterior contrato de interinidad, que ahora es el contrato por sustitución del trabajador con derecho a la reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Aquí las novedades son, pues, que te permite, fijaros, es interesante, dos temas interesantes aquí son, para la cobertura temporal de un puesto, el objeto del contrato, además de los que ya conocemos, se podrá concertar este tipo de contrato para completar la jornada reducida de otro trabajador, esto ya se podía. Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, mediante contrato fijo, no renovable, sin que su duración pueda ser en este caso superior a 3 meses. Bueno, oye, pues es interesante, igual de forma previa hacer un contrato indefinido, ¿no? Y los requisitos formales, pues los esperables, ¿no? El nombre del sustituido, la definición muy precisa de a quién estamos sustituyendo, como antes también era, y de duración también te permite esa flexibilidad de que le contrates 15 días antes para que se pueda un poco bregar el nuevo trabajador en las funciones que va a tener que asimilar y que es lógicamente tan necesario en los contratos de interinidad hasta ahora y de sustitución con derecho a reserva de trabajo a partir de ahora. Pero bueno, ya veis que bastante parecido a lo que tenemos. Vamos al siguiente paso, que sería la concatenación contractual. Aquí es donde sí que hay una novedad especialmente relevante, porque aquí, claro, la concatenación contractual, como sabéis, serán 24 en 30 meses de 2 o más contratos temporales para el mismo puesto, etcétera, ¿no? Ahora reducimos. Parece, si se analiza la norma de forma más superficial, lo que vemos es, bueno, pues recortan a 18 o 24 meses, ¿no? Parece que nos recortan sin más. Pero no es solo eso, la limitación fuerte viene, como ponemos en la diapositiva más abajo, y es que además de haber una concatenación contractual por trabajador, hay una concatenación contractual por puesto de trabajo, y esto es importantísimo, porque si yo en mi empresa tengo para determinado departamento, que es una función muy básica, porque realmente la gente se suele quemar mucho en ese puesto y es un puesto de recepción de pedidos que realmente, pues bueno, siempre tengo gente nueva que va rotando, pues ojo, porque en esos puestos, al final, lo que nos está imponiendo el legislador es que ya no vas a poder estar con contratos eventuales, sino que vas a tener que convertir ese puesto en indefinido. Es decir, que te puedes encontrar con que te has pegado durante 18 a 24 meses con diferentes trabajadores en recepción de pedidos, con contratos por circunstancias de la producción, y que de repente el último trabajador, al día siguiente de ser contratado, le has convertido en indefinido, porque el que se ha convertido en indefinido es ese puesto. Y ese puesto para esa empresa se ha convertido en indefinido, ¿vale? A esto voy un poco con lo que mencionaba al principio, de que tenemos que ser conscientes de que hay que hilar muy fino en la concreción del objeto de los contratos, ¿vale? Porque esto, precisamente, ¿cómo se evita? Claro, no es lo mismo recepción de pedidos que, por ejemplo, unas funciones en un departamento de administración en el que, pues bueno, en el que se pueden ir haciendo trabajos diferentes, en el que no siempre en todos los trabajos el trabajo no tiene ninguna evolución, sino que puede variar. Entonces, yo lo que sí que creo es que va a haber puestos en los que no podamos echar imaginación y definir bien el objeto del contrato, y será el mismo, y ese será un puesto que estará abocado a contratos indefinidos, como podría ser el de recepción de pedidos, ¿no? Pero igual hay otros puestos en los que si somos imaginativos a la hora de ver cómo va evolucionando ese tipo de trabajos, es muy posible que seamos capaces de que esta limitación de concatenación en los contratos no llegue, si lo hacemos bien. Pero para eso el objeto de los contratos tiene que estar muy bien analizado desde el principio.
Conclusiones prácticas de este tema 2, duración del contrato. 1. Contratos eventuales y obra antes del 31 de diciembre de 2021 se regulan por la normativa anterior hasta su duración máxima, ¿vale? Fijaros, contratos, tenemos 3 periodos para el contrato por circunstancias de la producción a partir de 30 de marzo de 2022 será el que hemos visto. Y antes tenemos 2 periodos. 1, los contratos eventuales que el 31 de diciembre del 2021 estaban en vigor. Ahí se va a aplicar la limitación máxima que tengamos en contrato, incluso en convenio colectivo. Fijaros, porque la ley te habla de duración máxima, con lo cual esa duración máxima que viene en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores también recoge la posibilidad de esa ampliación por el convenio colectivo, con lo cual yo puedo tener un contrato eventual hecho el 20 de diciembre de 2021 que me dure un año entero. ¿Me explico? Ahí no vamos a tener esa limitación de 6 meses, ¿vale? En cambio, con los contratos eventuales y obras que se hagan desde 31 de diciembre de 2021 a 30 de marzo de 2022, ahí sí que sí o sí 6 meses. Ahí no podemos alargar más, ¿vale? Aunque el convenio me diga que puedo ampliar a 12, no puedo ampliar a 12. ¿Por qué? Porque el legislador, porque la ley, porque el Real Decreto de la Reforma Laboral, que está por encima del convenio colectivo, me está diciendo que máximo 6 meses, ¿vale? Entonces, para los que están entre 31 de diciembre de 2021 y 30 de marzo de 2022, máximo 6 meses, diga lo que diga el convenio. La regulación de las prórrogas en los convenios actuales sobre el contrato eventual no, digo en principio, pero vamos, yo digo, no sirven para el contrato por circunstancias de la producción, porque son contratos diferentes y en todo caso será el nuevo convenio colectivo el que regule esas mismas prórrogas para los contratos nuevos por circunstancias de la producción. Los contratos por circunstancias de la producción de hasta 90 días son 90 días al año que la empresa puede disponer de dichos contratos con independencia del número de trabajadores contratados durante sus 90 días. Navidad, Semana Santa, picos de verano. Estamos hablando de circunstancias previsibles. Contratos por sustitución se flexibilizan un poco, 15 días antes, 3 meses para provisión de vacantes. Bueno, está bien. Y la concatenación contractual se limitan los meses, se reducen, pero sobre todo se aplica la concatenación contractual al puesto de trabajo, no solamente a las personas, sino al puesto de trabajo. Lo que habíamos dicho del famoso puesto de recepción de pedidos, ¿no? Pues ese puesto, a partir de ahora, además de las personas, se les va a aplicar también los 18-24 meses. Para evitar que se aplique dicha concatenación, resulta fundamental el rigor absoluto en la concreción de la causa de los contratos por circunstancias de la producción, ¿vale? Y sobre todo tengamos en cuenta que ahora mismo toda la información que nosotros comuniquemos al SEPE, el SEPE lo comunica a la inspección. Con lo cual ahora mismo, y esa tendencia a las actas de infracción automatizadas se va a exacerbar. La vamos a ver cada vez más. Es verdad que el primer intento que ha tenido la inspección ha sido, yo creo, bastante caótico, desastre, no daban pie con bola, hay veces que acertaban, hay veces que no, ponían hasta normas que no se podían aplicar porque no eran de aplicación, pero eso irá mejorando y lógicamente con esta nueva normativa, si precisamente han puesto esa coletilla del SEPE a la inspección, la comunicación obligatoria de los plazos, pues vamos, estemos con este tema muy controlado, porque la diferencia entre una gestión de un departamento de recursos humanos en materia de contratación de antes y de ahora, yo creo que va a ser el control, vamos, no la diferencia digo en temas laborales de contratación, en lo que es la formalización de los contratos, vamos. La nueva regla de concatenación hace que se aplique siempre desde, mira, esto es importante, la nueva regla de concatenación contractual se aplica desde el 30 de marzo de 2022, pero el contrato que tiene en cuenta es el contrato vigente el 31 de diciembre de 2021. Esto, yo le he dado 1000 vueltas, me he leído varias veces el artículo, no hay forma de entender otra cosa. Está claro que es así. O sea, la norma, la regla, la nueva concatenación se aplicará
Con la nueva concatenación me refiero, teníamos una concatenación anterior que es la famosa 24 o 30 meses, 2 o más contratos, y eso iba sumando. Esa regla desaparece el 30 de marzo de 2022 y ahí entra en vigor la nueva regla. La nueva regla es esta, la de los 18-24. Pero fijaros, el contador empieza a cero, ¿vale? Y de hecho, la ley ya, el legislador ya ha definido cuál es el contrato que se va a tener en cuenta para cuando empiece esa nueva regla de concatenación con el contador a cero. Y el contrato que se va a tener en cuenta es el contrato vigente a 31 de diciembre de 2021, ¿vale? Esto lo ha hecho el legislador, sospecho, para evitar fraudes, porque si hubiese puesto que se tendrá en cuenta el contrato vigente a 30 de marzo de 2022, estaríamos todos pensando la forma de hacer un contrato el día 29 de marzo de 2022 y así ganar el máximo tiempo de temporalidad. Pero para evitar eso, el legislador lo que ha hecho es decir, empiezo el 30 de marzo de 2022, pero el contrato que tengo en ese momento en cuenta es el que esté ya vigente a 31 de diciembre de 2021. Bueno, espero haya quedado claro ese punto. Tema 3. Contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, bueno, se amplían básicamente, siguen permitiéndose el contrato fijo discontinuo para trabajos de naturaleza estacional y vinculados a actividades productivas de temporada y para aquellos trabajos, y esta es la novedad, que no tengan naturaleza estacional, pero que son de prestación intermitente, son discontinuos en el tiempo, ¿vale? Pero con periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, ¿vale? Para prestar servicios en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas. El contrato por obra o servicios, si veis, se encaja directamente aquí. El legislador aquí lo deja. No sabía dónde encajarlo. En el contrato indefinido parece que igual era demasiado, porque esas contratas igual no tienen toda la continuidad completa de un año completo y por eso se ha encajado aquí, en el fijo discontinuo, ¿no? En este caso, los periodos de inactividad solo se podrán producir como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. Bueno, también se permite esta modalidad contractual entre las ETTs y las personas contratadas. Esto también es un punto que veremos también las ETTs cómo lo revolucionan, ¿vale? Además, se flexibiliza la determinación de la jornada en el contrato, pudiendo concretarse cuando se produzca el llamamiento y puede ser también de forma orientativa. Esto señalamos aquí una sentencia del TSJ de Canarias de 15 de octubre de 2019 que esto ya lo permitía, ¿vale? En lo que se refiere al llamamiento, esto es importante porque este es un contrato en el momento en el que la naturaleza de un contrato, si os fijáis, en los contratos anteriores no hemos cambiado la naturaleza del contrato. El contrato eventual se ha dividido en dos, pero sigue siendo el mismo. El de interinidad pasaba a ser sustitución, sigue siendo el mismo. El de formación y el de prácticas, seguimos igual. En cambio, en el fijo discontinuo se ha cambiado la naturaleza del propio contrato, porque antes era solo para trabajos de naturaleza estacional y ahora se le ha incluido el que también sea de trabajos que no tengan naturaleza estacional, sino que sean discontinuos en el tiempo, pero oye, pues yo os pongo un ejemplo, un proyecto de arquitectura que dura 4 meses, pues tengo un contrato fijo discontinuo, el trabajador está 4 meses y a los 4 meses se va al desempleo y luego al cabo de 3 meses le vuelvo a llamar, es decir, se trata de trabajos discontinuos, ¿vale? Pero que no tienen una naturaleza estacional, ¿vale? Entonces, esta nueva naturaleza es una naturaleza que también tenemos que verla tenemos que pensar bien en qué está pensando el legislador, ¿vale? Y aquí, de entrada, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que el llamamiento, en todo caso, debe ser anual, ¿vale? El legislador no está pensando en que a este señor lo podamos llamar y desllamar a nuestro antojo constantemente, ¿vale? Este llamamiento, a mi juicio, por cómo está redactada la norma, hace numerosas menciones a que debe ser anual, ¿vale?
y por lo tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, aquí lo que parece es que el fijo discontinuo viene a sustituir, como hemos visto, al contrato por obra o servicio, y yo creo que es un tipo de contrato que yo creo que en muchas empresas pues hay que analizar, ¿no? Porque igual hay trabajos en algunas empresas en las que realmente pues el trabajo realmente fuerte son 9, 8, 10 meses al año. Igual 10 es demasiado, ¿no? Que es casi un año completo, ¿no? Pero 8 o 9 meses de trabajo a lo largo del año, pues habrá que ver, habrá que investigar en nuestra actividad qué tipo de trabajos pueden ser susceptibles de este tipo de contrato, ¿no? Porque está claro que la naturaleza de este contrato fijo discontinuo ha cambiado, ¿vale? Para el cómputo de la antigüedad en el contrato fijo discontinuo, aquí, bueno, se generó un poco de revuelo al principio porque volvemos otra vez a lo que dice el artículo para que veáis un poco de dónde viene el revuelo, ¿vale? La duda era, como el contrato fijo discontinuo se dice que a efectos de antigüedad tienen el mismo derecho, o sea, que tienen derecho a que se calcule la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, esto lleva a pensar algunos inicialmente que a efectos de indemnización iba a generar una barbaridad, que es una barbaridad porque tenías que pagar una indemnización para el fijo discontinuo de un año entero cuando igual había trabajado 6 meses. Bueno, entonces esto no es así. No es así porque el legislador ya en la ley, fijaros cómo lo dice. Y ahora tenemos que interpretar lo que dice el legislador con lo que tenemos ya en nuestra jurisprudencia muy asentado, ¿vale? Y entonces el legislador, fijaros lo que dice. Las personas trabajadoras fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, ¿vale? Hasta ahí nos podía generar un poco de duda, pero luego dice, con la excepción de aquellas condiciones pueden ser, por ejemplo, el cálculo de la indemnización, condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Entonces, lo primero, el artículo en la norma está hablando derecho a que su antigüedad. La jurisprudencia ya ha remarcado por activa y por pasiva que antigüedad no tiene nada que ver con años de servicio, ¿vale? En el fijo discontinuo han sido dos conceptos que se han aclarado mucho, ¿vale? Y la jurisprudencia ahí está muy consolidada, con lo cual si el legislador está hablando de que tendrán el mismo derecho a la antigüedad, está hablando antigüedad a efectos salariales, a efectos de otros derechos, pero no de indemnización. Y ya para que quede claro que no es a efectos de indemnización, encima el legislador ha puesto, en todo caso con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento, es decir, como puede ser la indemnización por despido. ¿Y por qué? Precisamente señala con criterios de objetividad, proporcionalidad. Es decir, pues claro, pues no es lo mismo que le tenga que pagar la indemnización por despido improcedente teniendo en cuenta el año entero a un señor que ha trabajado el año entero que a un señor que ha trabajado 6 meses al año. Proporcionalidad y objetividad. Está claro. Entonces, bueno, yo creo que esto también un poco por lo que estamos escuchando a diferentes jueces tratar, pues estamos viendo que efectivamente se está entendiendo así. Así que yo creo que con este asunto podemos estar tranquilos. A efectos del contrato fijo discontinuo, esa equivalencia a la antigüedad es solo a efectos salariales, no a efectos de indemnización, ¿vale? Seguimos. Pasamos al tema 4. Tema 4, subcontratación de obras o servicios. El convenio colectivo para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata, ¿vale? Es decir, no es el convenio de la empresa principal, no. No es el convenio del sector de la empresa principal, no. Es el convenio del objeto de la subcontrata o de la contrata. Es decir, de lo que se trata es de que esas empresas que podían utilizar el criterio de unidad de empresa para aplicar un convenio colectivo que hacía que entrasen en subcontratas con unos salarios muy bajos,
ahora se les dice, no, 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 si tú estás en el sector transporte y estás en una subcontrata de transporte, transporte. Si tú estás en una subcontrata del sector de la limpieza, limpieza. Si estás en una subcontrata del sector del metal, metal. Es decir, se tiene en cuenta el convenio del objeto de la contrata, que yo creo que esto es un tema bastante razonable. Hay que ver también un poco cómo va a afectar esto a empresas multiservicios, pero ahí, bueno, pues lógicamente, al final, la intención del legislador es un poco atacar a estas empresas multiservicios, ¿no? Intentar, con las famosas camareras de pisos, si os acordáis, que generó muchas sentencias, ¿no? En las que se veía de forma, pues bueno, muy flagrante esa situación que vivían esas trabajadoras que estaban limpiando las habitaciones en los hoteles, ¿no? Pero habrá que ver cada caso, porque aquí lo que se ve también es que se aplica, en todo caso, se va a aplicar el contrato, el convenio objeto de la contrata, pero cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio de empresa, se aplicará el convenio de empresa, ¿vale? Pero esto, a su vez, tiene trampa con la limitación que hemos visto que viene después, ¿no? Que es que el convenio de empresa no puede establecer un salario por debajo del convenio del sector. Con lo cual, muy bien, se aplica el convenio de empresa, pero a efectos salariales se va a aplicar el del sector del objeto de la contrata, ¿vale? En todo caso, aquí también sí que es bueno que tengamos en cuenta que muchas veces cuando tenemos un convenio de empresa, o bueno, muchas veces no, pero hay también supuestos en los que no hay convenio de sector, en los que en la subcontrata en cuestión o en los que en el tipo de trabajo de la empresa en cuestión no tenemos un convenio de sector, con lo cual, en esos casos, el convenio de empresa que se haga, o si no se hace convenio de empresa, se va a aplicar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hay sector, no hay convenio de sector. Si no hay convenio de sector, hay un vacío y como no hay convenio colectivo, se aplica el salario mínimo interprofesional. En esos casos, que son los menos y que sabéis que los tribunales no gustan y que al final hay jurisprudencia, en concreto el TSJ de La Rioja del año 2018, creo que es, que decía que siempre hay un intento por conseguir que se aplique un convenio colectivo, ¿vale? O sea, el intento y lo que va a intentar siempre el juez, el magistrado, es que se aplique un convenio colectivo de sector. Pero hay supuestos que no tienen, pues porque, y sobre todo ahora que están surgiendo actividades tan nuevas que todavía no hay convenio de sector, ¿vale? Bueno, en esos casos, sin más, que lo tengamos en cuenta. Tema 5, ERTE SETOP, fuerza mayor y, como luego vemos, mecanismo red de flexibilidad, ¿vale? Bueno, en cuanto a los ERTEs, se ha hecho como una especie aquí, y voy a pasar más por encima de los ERTEs porque yo creo que no es el tema que más interese, pero bueno, podéis hacer todas las preguntas que queráis, aunque ya veo que sobre todo son de contratos, ¿vale? En los ERTEs lo que se ha hecho un poco es precisamente, bueno, primero en recoger todos los criterios de interpretación y que hemos vivido durante el COVID, ¿no? Al final hemos vivido una normativa muy intensa con muchísimos cambios que al final es bueno que no caigan en saco roto, pues por otra pandemia que pueda llegar, por tener todo eso ya regulado, ¿no? Porque es verdad que ha generado mucho caos. Y dentro de lo que cabe, yo sí que he visto positivo que se ha condensado un poco esas reglas, ¿no? Y bueno, en los ERTE SETOP, bueno, como veréis, hay muchas de las condiciones que se permiten ahora que se habían permitido ya por el funcionamiento del día a día y que ahora vienen recogidas en la ley, ¿no? Por eso tampoco me voy a extender aquí. Bueno, el periodo de consultas en los ERTE SETOP se reduce de 15 a 7 días para empresas con menos de 50 empleados. Los plazos para formar la comisión de los trabajadores se reducen a 5 o a 10 si no hay. Bueno, hay una serie de formalidades. En los ERTEs de fuerza mayor se añade como causa específica de fuerza mayor el impedimento o las limitaciones o la actividad normalizada determinada por decisiones de la autoridad gubernativa,
cuya tramitación seguirá el procedimiento previsto en los ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Esta modalidad de ERTE requerirá un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, ¿vale? Salvo que se trate de un ERTE de fuerza mayor temporal por impedimento o limitación de la actividad. Aquí es bueno tener en cuenta que, ojo con los ERTEs de impedimento y limitaciones que hoy tengamos en vigor, porque hasta 28 de febrero de 2022 se aplica la normativa anterior, pero el Real Decreto es muy claro, o sea, solo hasta 28 de febrero, con lo cual hay que ir pensando en salir, no salir, aplicar el nuevo ERTE, etcétera, ¿vale? Los que todavía tengáis algo de ERTE de impedimento y limitaciones. Se establece un plazo de 5 días naturales desde la solicitud para dictar resolución de la autoridad laboral. Aquí el silencio es positivo. Como veis, al final, ¿qué se está haciendo? Se está un poco unificando como todos esos criterios que hemos tenido y se están recogiendo en la norma, ¿no? En cuestiones comunes. Cuestiones comunes se especifica que la decisión de suspensión o reducción corresponde a la empresa, quien deberá comunicar a la autoridad laboral. Bueno, el porcentaje de reducción, esto ya se recogía. Se incorpora la facultad empresarial de afectar y desafectar. Veis que esto al final eran todo al final notas y método y funcionamiento que hemos aprendido sobre los ERTEs, que ahora mismo todo se regula, ¿no? De forma más generalizada y, como decimos aquí, ¿no? Para que no caiga en saco roto toda esta normativa, ¿no? Y se incorpora este nuevo mecanismo, red de flexibilidad, que, como menciono ahí, debe ser activado previamente por el Consejo de Ministros, ¿vale? Es decir, si no se activa, todavía no tiene ninguna aplicación, ¿vale? Este mecanismo tiene dos modalidades, ¿vale? O sea, lo que permite es que las empresas soliciten medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos con beneficios en la cotización y a los trabajadores afectados para que puedan acceder afectados para acceder a la prestación extraordinaria contemplada en la disposición adicional, ¿vale? Este mecanismo tiene dos modalidades, ¿vale? Cíclica, que será aplicable cuando se aprecie una coyuntura económica general y tendrá una duración máxima de 1 año, y sectorial, que se podrá activar cuando se aprecien cambios permanentes en un determinado sector que impongan una recualificación o procesos de transición profesional. Automatización de procesos, automatización de líneas, etc., ¿no? Esta medida tendrá una duración inicial de 1 año con posibilidad de solicitar 2 prórrogas de 6 meses. Alguien tenemos sin silenciar que está, pero bueno, no pasa nada, es normal que estas cosas pasen. Este mecanismo red de flexibilidad, como veis, es un mecanismo que parece interesante, pero que, bueno, y que yo creo que es interesante porque sirve precisamente para la automatización de procesos y permitir esa recualificación de trabajadores y permitir que vayan al desempleo destinándole a esa formación, pero es algo que se tiene que activar previamente por el Consejo de Ministros, ¿vale? Si me da un minuto te lo miro, ¿vale? Bonificaciones ERTES y mecanismos red, ¿vale? En los ERTES ETOP, bueno, las bonificaciones son del 20% de exención. En los ETOP... Contrato indefinido del 1 de... A ver si sois capaces, Edurne y las que estáis en DIDP, de conseguir ver quién es la persona que tiene el audio desconectado. Eso es. A ver si sois capaces de conseguir quién es para silenciarle. Vale, bueno, entonces, las bonificaciones y las exenciones que tiene, pues son las aquí recogidas. Yo creo que, como ahora no estamos en general en una situación de tanta necesidad de ERTES, pues bueno, el que lo necesite, que lo mire con más detalle, pero como veis al final, pues bueno, pues se ha querido como unificar, ¿no? El que no se tenga que regular deprisa y corriendo cuando llegue una nueva situación, sino que esté ya todo previsto, ¿no? Y por eso se ha previsto incluso para el mecanismo red, para esos ERTES de mecanismo red, se establece también ya la bonificación desde ahora, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los convenios de empresa.
se elimina la posibilidad de que un convenio colectivo de empresa recoja un salario inferior al de sector. Aquí el cambio es únicamente eso. Realmente pues esta situación era algo que han sido las grandes empresas también un poco las que pedían un poco que por competencia desleal, pues esos convenios de empresa muchas veces lo que permitían es que empresas más pequeñas reventasen de determinados sectores, ¿no? Y esto es algo que, por eso ha sido algo que ha salido con el acuerdo de la patronal, porque al final es algo, tanto el limitar la cuantía salarial en los convenios de empresa como limitar la ultraactividad de los convenios colectivos era algo que las empresas las grandes empresas de la patronal estaban de acuerdo. Es decir, una cosa es cómo se venda también esta situación de cara a la prensa, de cara a la negociación que se tiene con el gobierno, etcétera, y otra cosa es que somos conscientes que al final, pues bueno, no hay tantos convenios en los que tengas la cuantía salarial por debajo de la de sector, no son tantos, y en la ultraactividad de los convenios colectivos, pues la mayor parte de las empresas hemos pactado en esos convenios colectivos la ultraactividad indefinida, porque al final cuando llegas a un acuerdo en un convenio colectivo, entiendes, tanto patronal como sindicatos, que hemos llegado a un acuerdo que nos interesa a ambas partes. Entonces, a ninguno de los dos nos interesa el que la ultraactividad se acabe en un año, con lo cual al final todos pactábamos, hacíamos pactos en contrario, ¿no? Entonces, yo creo que al final han sido dos cesiones que no han sido tanta cesión y que no perjudica tanto a las empresas, ¿no? Otras modificaciones son pues, el incremento del coste en la cotización de 26 euros para contratos de menos de 30 días, que sepáis, esta tasa que se le llama tasa escribá, está ahora mismo también en proceso de negociación, por lo que hemos podido saber, y por lo tanto parece que en los próximos días, semanas, va a tener algún cambio y especificación en relación a los contratos, ¿vale? Por lo tanto, sin más, que tengáis en cuenta que esta tasa de 26 euros parece que no se va a quedar exactamente así, sino que se va a definir un poco mejor porque debe tener algunas ratas sobre el tipo de actividades a las que se aplica, etcétera. Pues imaginaros sectores como los sectores de artistas, etcétera, pues claro, contratos de menos de 30 días son todos. Entonces, eso se va a retocar, ¿vale? Parece que se está negociando. El contrato fijo de obra en la construcción, pues bueno, deja paso al contrato indefinido por obra, con una obligación de recolocación por parte de la empresa y una extinción particular para el sector de la construcción. El incremento de las sanciones en materia de ISOs para la contratación temporal, pues es básicamente para que os quedéis con la idea de que se sanciona un 25% más, se elevan las sanciones en materia de fraude de ley, en los contratos temporales, etcétera, ¿vale? Y este es un poco la ponencia. Agradeceros a todos vosotros la asistencia. Ahora, como señalo aquí, las consultas vamos a responder todas las que podamos, porque son muchas. Pero bueno, en primer lugar, agradeceros a EDIPE la colaboración en la sesión, agradecer también a Expansión, a los asistentes que hoy también estáis de Expansión, agradeceros la publicación del Exago la semana pasada en Expansión, que tuvimos una publicación, y agradeceros también que estéis hoy en esta sesión informativa y ahora de formación más que informativa. Y si os parece, lo que vamos a hacer es ir contestando las consultas que habéis ido colgando. Yo voy a ir contestando lo que me van pasando, porque están seleccionando de las consultas que tenemos. Entonces, yo creo que la forma más rápida también de contestar es que directamente las contestemos aquí. Me voy a ayudar del Exago para contestar, que esto me va a ayudar. Y vamos a ver, la primera es, entiendo, ¿vale? Si hacemos con fecha de enero, vamos a ver, si hacemos, primero la leo, ¿vale?
entiendo entonces que si hacemos con fecha de enero un contrato eventual por circunstancias de la producción, solo puede durar 6 meses, aunque el convenio diga que podemos ampliar a 9 en un periodo de 12 meses, ¿no? Entonces aquí, como decíamos, efectivamente ponemos aquí la pregunta y efectivamente esto es una duración, vamos a ver, antes de tal, superior a 6 meses, ¿vale? O sea, su duración no puede ser más de 6 meses en ningún caso, ¿vale? Aunque el convenio colectivo recoja una duración mayor, ¿vale? Siguiente pregunta. Aún no me queda claro el uso de los contratos ocasionales de 90 días en los contratos eventuales. Esos 90 días, os la pongo aquí para que veáis la consulta. Y así, aún no me queda claro el uso de los contratos ocasionales de 90 días. Esos 90 días solo se hacen una vez entre uno o varios trabajadores, ¿vale? Y entonces esto es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Esos 90 días son 90 días que pueden incluir a 400 trabajadores, ¿vale? O sea, el tema es, no es importante un máximo de 90 días, los 90 días hacen referencia a la empresa y no al trabajador o al contrato. Es decir, las empresas dispondrán, por ejemplo, de 3 periodos al año que sumen un total de 90 días en los que no existirá límite de contrataciones, ¿vale? La nueva ley lo que precisamente busca es eso, que al final sean 90 días de contratos de este tipo, ¿vale? Eso sí, lo que no se pueden superar es esos 90 días. Vale, seguimos. Siguiente pregunta. En relación a lo que ha comentado sobre el límite de contratación temporal, ¿eso quiere decir que las empresas que en los últimos años hayan cubierto un mismo puesto de trabajo mediante contratos temporales tienen que hacer indefinidos a los trabajadores? Hombre, esto lo que estamos viendo es que afecta a esta regla, como hemos dicho, se empieza a aplicar a partir del 30 de marzo, ¿vale? O sea, ese límite no se aplica ahora, ¿vale? O sea, esta regla de la concatenación, este régimen transitorio, la nueva regla famosa de los 18 en los 24 meses, es de aplicación, pero es de aplicación únicamente a partir de 30 de marzo, y ahí lo que se va a tener en cuenta es el contrato que esté en vigor a la entrada de la norma. ¿Veis? Se aplicará a los contratos de trabajo suscritos a partir de 31 de diciembre de 2000, fecha de la entrada en vigor de la norma. Es decir, el contrato que se tiene en cuenta es el que esté suscrito a 31 de diciembre de 2021, ¿vale? Siguiente. Así yo creo que vamos más rápido y yo me voy ayudando. Vale, entonces la siguiente pregunta. Tras la reforma laboral, ¿se puede celebrar un contrato? Vamos a poner, tenemos que separar aquí la descripción del supuesto, ¿vale? Del supuesto de hecho y la pregunta, ¿vale? ¿Se puede celebrar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial si el convenio colectivo aplicado por la empresa no lo especifica? Vale, y entonces entrará en vigor el próximo 30 de marzo de 2022. A partir del 31 de marzo el contrato solo se podrá celebrar para trabajos de naturaleza estacional. Vale, entonces la pregunta es, ¿se podrá celebrar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial si el convenio colectivo aplicado por la empresa no lo especifica? Hombre, pues esta pregunta tampoco penséis que me sale así directamente contestarla. Vamos a ver. Pues esta no sé deciros ahora sobre la marcha, pero lo que vamos a hacer es, como hay contestaciones siempre que generan duda, porque tampoco Lexago hay algunas contestaciones que no se contestan bien directamente, lo que le voy a decir a nuestro equipo, que es el que suele resolver estas incidencias, que esta consulta en concreto, por favor, me la resolvéis y me la colgáis en el chat para que la resolvamos justo al final, ¿vale? La siguiente. Atendiendo el periodo transitorio de la reforma, si tengo un contrato eventual anterior a 31 de diciembre y según el convenio lo puedo prorrogar hasta 12 meses, lo podría hacer. Esto sí, ¿vale? Esto sí. ¿Por qué? Porque es un contrato anterior a 31 de diciembre. Entonces sí, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado antes. No podrías si fuese
entre 31 de diciembre de 2021 y 30 de marzo. Pero si estamos hablando, ¿veis? La limitación cuando el contrato se hace entre 31 de diciembre y 30 de marzo es máximo 6 meses. Pero si lo estamos haciendo, si es un contrato anterior a 31 de diciembre de 2021, entonces puedes alargar la duración máxima que te marque el convenio y de hecho te puedes ir a un año sin ningún problema. Vale, siguiente pregunta. Empresa de restauración que va teniendo oscilaciones de mano de obra durante el año, según más o menos clientes durante el año, por la causa de más o menos reserva. Puede usar esta nueva, vamos a ver, que va teniendo oscilaciones de mano de obra durante el año, ¿vale? Según tenga más o menos clientes por la causa de más o menos reserva, ¿vale? ¿Puede usar esta nueva modalidad fijo discontinuo o debe ser un contrato fijo a tiempo parcial? A ver, el fijo a tiempo parcial viene un poco a... O sea, yo no sé, lo que tenemos que ver es, yo entiendo, tú puedes aplicar el fijo discontinuo claramente si tú sabes que yo tengo una temporada muy fuerte, que es desde el verano, me estoy inventando, por la zona en la que esté este negocio de restauración, pues tiene desde el verano hasta final de año una actividad importantísima y en cambio de enero a abril, pues no sé, tiene menos actividad. Pues lógicamente puede hacer perfectamente un fijo discontinuo. O sea, yo creo que aquí de lo que se trata también es de que penséis en que debe hacerse de forma anual, ¿vale? No tiene por qué ser, esto es lo que responde el Exago cuando le preguntamos, ¿vale? Y aquí lo que viene a decir un poco es esa prestación intermitente en periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. De esta forma, el fijo discontinuo incluye ahora fechas ciertas y fechas inciertas. Pues oye, las fechas si son más inciertas, porque tampoco sabemos si este año se va a alargar hasta una fecha o hasta otra, pues para eso han hecho el fijo discontinuo de esta forma más flexible, ¿no? O sea que yo creo que sí que se puede utilizar sin ningún problema. Y de hecho, yo creo que esto era un poco lo que os venía a decir también un poco, que yo creo que en cada empresa tenemos que analizar nuestra prestación de servicios para ver en qué tipo de actividades. Hay algunas que no, ¿verdad? Porque cuando dependemos de clientes, los clientes te quieren siempre, ¿no? Pero depende, pues depende del tipo de cliente. Pues en restauración, en hostelería, pues hay que analizar muy bien esto y en muchas otras actividades el fijo discontinuo va a ser una figura muy interesante. Vale, otra consulta. Si se celebra ahora un contrato eventual, su duración puede ser de 6 meses, ¿no? Eso es. Ya da igual que el convenio le permita, vale, esta también la han preguntado antes y ya hemos visto que se respondía, ¿no? Directamente, si nosotros, o sea, aquí el tema es lo que hemos dicho. Si el contrato está hecho antes de 31 de diciembre, la duración se va con la duración del convenio colectivo más allá de los 6 meses, pero si estamos entre 31 de diciembre y 30 de marzo, 6 meses máximo. Vale, seguimos. Las voy leyendo conforme las voy metiendo porque si no, no me da tiempo. A ver, si una empresa tiene que dar, pero así os las pongo delante para que vosotros las leáis también. Si una empresa tiene que dar de alta ahora a un trabajador que anteriormente ha tenido 2 contratos por obra, pero que ninguno estaba vigente a la entrada en vigor de la reforma laboral, ¿computan para el plazo de encadenamiento de contratos? A ver, el encadenamiento de contratos se aplica a partir, o sea, cambia la concatenación de contratos, cambia. Entonces, lo único que va a pasar es que tú tienes que ver si tu contrato, los 18-24 meses, se aplican a partir de ahora con el contrato que esté vigente a 31 de diciembre de 2021, es decir, la fecha de entrada en vigor de la norma. En ese momento tú tienes que tener en cuenta qué contrato era si ese contrato por obra estás diciendo que no está vigente, ninguno está vigente a la hora de entrar en vigor la reforma laboral, lo que estás diciendo es que para la nueva concatenación contractual no se va a tener en cuenta ese contrato porque no había contrato, ¿vale? Pero para la anterior concatenación contractual sí que se puede tener en cuenta. Es decir, si tú, ponemos un ejemplo,
en el mes de febrero vuelves a contratar a esta persona, todavía es de aplicación la concatenación contractual anterior, porque la nueva se aplica el 30 de marzo. Con lo cual, si con la nueva concatenación, con la anterior concatenación contractual, este contrato de febrero hace que lleguemos a los 24 o 30 meses, pues se te convierte en indefinido. Pero bueno, es un poco retorcido, ¿no? Pero bueno, pero veis un poco la forma, ¿no? El funcionamiento. Al final se trata de aplicar la ley en cada caso y... Vale, siguiente pregunta. ¿Qué sucede para aquellos contratos de obra o servicio, caso de campañas que se celebran para cubrir puestos de estructura de campaña y reiterados año tras año? ¿Habría que hacer fijo discontinuo? A ver, contratos de obra o servicio, casos de campañas que se celebran para cubrir puestos de estructura de campaña y reiterados año tras año. Claro, pues esto claramente es de fijo discontinuo. Este es el fijo discontinuo. O sea, al final... Tened en cuenta que el de obra o servicio determinado es que ha desaparecido. Entonces, por eso aquí, veis, se utilizaba el contrato por obra o servicio y ahora desaparece y pasamos al fijo discontinuo. Entonces aquí, aquí esto al final, la Lex Ago al final son todo consultas, ¿vale? Entonces al final las consultas que estáis metiendo son consultas que nosotros... Hemos metido ya muchas consultas y lo que hace es relacionar el parecido de unas consultas con otras. Por eso, al final, llega a través de la inteligencia artificial a resolverlo, ¿vale? Vale, vamos allá. Siguiente. Por rizar un poco el rizo, entiendo que la disposición transitoria cuarta admite la realización de contratos por obra y eventuales hasta el 30 de marzo de 2022. Eso es. Realmente no se podrán celebrar el mismo 30 de marzo de 2022 porque ya habrán desaparecido esos contratos al entrar en vigor la nueva regulación ese mismo día. Inclusive, vale, o sea, lo que pregunta es pues sí, a ver, el 30 si está diciendo que entra, yo creo que entra en vigor el 30 de marzo, entra en vigor el nuevo, con lo cual la disposición, con lo cual yo entiendo que el contrato que se haga ya el 30 de marzo, vamos a ver, el 30 de marzo, a ver, o sea, aquí lo que ocurre es que a partir de el 30 de marzo, o sea, aquí el contrato que se haga el 30 de marzo de 2022 ya no se puede hacer un contrato por obra, por obra o eventual, sino que será ya el nuevo de circunstancias de la producción, ¿vale? Y ahí está claro que ese día no se puede hacer. Pero bueno, hacerlo antes. Si no se produce, vamos a ver, seguimos. O sea, al final yo creo que las preguntas sobre plazos de contratos, al final, como veis, yo creo que la norma recoge todos los supuestos. Yo creo que está bastante bien realizada en ese punto, ¿eh? A mí me parece que la norma en ese punto a mí me gusta como está, ¿vale? Si no se produce el llamamiento de los fijos discontinuos en el plazo de 3 meses, ¿existe alguna penalización? Vale, entonces en lo que se refiere al llamamiento de los fijos discontinuos se deberá realizar según los criterios, en todo caso y de conformidad, y si no se hace en 3 meses, ¿qué ocurre? En caso de no producirse el llamamiento o de no respetarse el orden pactado, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social en procedimiento de despido por 20 días. Además, se trataría de un despido sin causa justificada, lo que lleva a la calificación de despido improcedente, ¿ves? Y aquí metemos también, a ver, sentencias de los tribunales en los que ya se aplica, o sea, el contrato de fijo discontinuo, el llamamiento y los despidos que supone el no hacer ese llamamiento ya se regulaban por la jurisprudencia, ¿vale? Pero bueno, como veis, la penalización está claro que es el despido improcedente. Vale, seguimos. ¿Cómo se tendrá que realizar ahora el llamamiento de los fijos discontinuos tras la entrada en vigor de la reforma laboral? Bueno, pues como hemos visto, aquí yo creo que vamos a volver otra vez, pero la nueva regulación sobre el fijo discontinuo entrará en vigor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta ese momento los contratos
cómo se hace el llamamiento. Aquí, en el llamamiento de los fijos discontinuos, según los criterios objetivos fijados en el convenio colectivo, vale, que esto es lo que venía diciendo la jurisprudencia, en caso de no hacerse el llamamiento, o sea, yo creo que aquí el llamamiento de los fijos discontinuos, pues al final es el que recoge ahora mismo la norma, pero tendría que analizarlo un poco más. Igual también, si, como veis, al final no controlo todas las consultas y esta en concreto por Lexago no se resuelve bien, si podéis también colgarnos al final de las consultas esa incidencia, te agradezco, Nair, también que lo hagas y así contestamos las dos que hemos dejado para el final, ¿vale? O sea, al final, Lexago es inteligencia artificial, son consultas y hay veces que esa consulta no está metido ese supuesto como tal y por eso también hay un equipo detrás de abogados laboralistas que lo corrigen y lo resuelven, ¿vale? Vale, entonces aquí tenemos empresas que tienen subcontratas de duración indeterminada y que tras su finalización desaparecerán la mayor parte de los puestos de trabajo. Empresas que tienen subcontratas de duración indeterminada y que tras su finalización desaparecerán la mayor parte de los puestos de trabajo. Hasta ahora se hacían contratos por obra o servicio. A partir de 30 de marzo de 2022 tienen que ser fijos discontinuos. O sea, aquí lo que dice es que a la finalización desaparecerán la mayor parte de los puestos. Claro, entonces aquí el fijo discontinuo no es el camino, porque si esa subcontrata, imagínate, yo entiendo que está pensando en subcontratas pues de implantación informática en determinada empresa, ¿no? De un programa de lo que sea, ¿no? Y eso dura un año y se acabó. Bueno, pues entonces ahí no tienes más remedio que acudir a un contrato eventual. O sea, no eventual, sino por circunstancias de la producción, ¿no? El contrato fijo discontinuo está claro que no es tu sitio. Ahí. El fijo discontinuo será el contrato que utilice, si acaso, la empresa de informática que haga esos trabajos subcontratados en las clientes y que te lleve de empresa a empresa haciendo esos trabajos, ¿no? Pero si tú eres la empresa a la que contratas al empleado que me está haciendo esa implantación, lógicamente no le puedes hacer un fijo discontinuo porque como dices aquí en la consulta, tras la finalización desaparecerán esos puestos, con lo cual no tiene sentido el fijo discontinuo. Vale. Vamos a ver que colgamos aquí. Siguiente, contrato. ¿Qué contrato se haría para una empresa que realiza eventos como fiestas de cumpleaños, comuniones, que son de un día o dos, tipo contrato para trabajos puntuales? Vamos a ver. Entonces, estos trabajos puntuales, bueno, vamos a ver, porque son trabajos que serían, la empresa realiza eventos como fiestas de cumpleaños, comuniones, que son de un día o de dos. Sí, pero es imprevisible totalmente. Entonces, sí, y fijaros, ¿veis? O sea, al final, aquí yo creo que tienes que ir a contratos eventuales, porque, o sea, contratos por circunstancias de la producción, pero estamos hablando, es una causa imprevisible. O sea, la causa previsible, esos contratos de 90 días están pensados para Navidad, Semana Santa, para temporadas en las que se prevé, ¿no? Pero claro, si tú haces eventos, tú no puedes controlar el número de veces que vienen. Por eso, estas situaciones no son previsibles. Entonces, por eso aquí tendríamos que ir al contrato de, bueno, a ver, es un máximo de 6 meses, pues tendremos que tener muchos cumpleaños para cubrir ese tipo de actividad. Pero ese será el contrato. O sea, al final hay que ir un poco a la naturaleza de la actividad y esa actividad está claro que es imprevisible. Con lo cual, ahí la otra es ya decir, bueno, pues también puedes ir a un fijo discontinuo, porque es verdad que es una actividad que los cumpleaños al final, los cumpleaños se dan a lo largo de todo el año, ¿no? Pero las comuniones no.
por ejemplo. Las comuniones son de una etapa muy concreta. Y las bodas normalmente también. Entonces, pues al final, igual tienes que tener ahí un conjunto de fijos discontinuos en la etapa más gruesa de trabajo, ¿no? Y en el resto, trabajadores indefinidos que me cubren esa situación, ¿no? Y bueno, y en circunstancias de la producción, pues puede ser un parche que te sirva durante un tiempo también. ¿Procedería a realizar un contrato temporal por circunstancias de la producción? Es una situación previsible, con duración delimitada. Son 2 personas. Lo único que se trata de 90 días continuados. Fuera de eso, es una producción muy estable que no requiere entrada adicional de personas durante el año. Claro, pero entonces no. Entonces yo creo que a mí me parece que esto, vamos a ver, precisamente sobre los 90 días. Fijaros que dice aquí 90 días continuados, ¿vale? Y en la norma lo que te dice, es decir, las empresas, de este modo, una cadena de modo, dice 90 días hacen referencia a una empresa en el trabajo. Es decir, las empresas dispondrán, por ejemplo, que sumen en total 90 días en los que no existirá límite de contrataciones. De este modo, una cadena de moda, durante estos días podría hacer... Vale. Entonces, tengo... yo creo que estos 90 días no pueden ser continuados, ¿vale? Aquí está, ¿veis? No podrán ser continuos, ¿veis? Con lo cual, no, ¿ves? Por eso me ha ido esta contestación, no pueden ser continuados. Con lo cual, yo aquí, en este tipo, yo iría afuera de este, es una producción muy estable, que no requiere entrada adicional de personas durante el año. Hombre, pues no sé hasta qué punto eso es un fijo discontinuo, son muy poquitos meses, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, no creo que haya tampoco una limitación. Es una situación previsible, ¿no? Entonces es previsible, pero va a ser continua en el tiempo. Lo que está claro es que para eso no está pensado el contrato por circunstancias de la producción. Entonces yo creo que ahí lo que encaja es primero, que yo iría a un fijo discontinuo, yo creo. Pero bueno, habría que ver la actividad, habría que ver el conjunto de la actividad, ¿no? Pero sí, yo creo que de buenas a primeras a mí no me encaja ahí el circunstancias por la producción previsibles. Como veis, o sea, la riqueza de los casos, pues es tan rica como las actividades que hay, ¿no? Empresariales. Vamos a ver más preguntas. Son todos sobre contratos, ¿eh? Ya veo que, a ver, que es lo normal. Yo creo que la mayor parte de las dudas que estáis planteando son de contratos. Respecto al contrato de reserva de puesto de trabajo, ejemplo, sería el de los llamados prejubilaciones en mi empresa. Pudiera ofertarse ese puesto del relevado a otra persona relevista. Se ocupan ambos diferente categoría profesional, ¿qué pasaría con las bases de cotización? Bueno, esto, a ver. Esto al final yo creo que, bueno, que es algo también que conocemos, ¿no? Pues al final el salario correspondiente al relevista y correspondiente entre las bases de cotización, eso es algo que se sigue aplicando, no es de esta reforma, ¿vale? Pero bueno, lo habéis preguntado aquí y lo contestamos. Entonces, para cubrir vacaciones, vamos a la siguiente. No, que al final es verdad que se mezclan las consultas, que hay veces que no tienes por qué saber si esto está, si se toca también por la reforma laboral o no. Entonces, para cubrir vacaciones, ¿podemos utilizar el contrato por circunstancias de la producción previsibles? Pues no, es que es el imprevisibles. Ese es el tema. Es el imprevisibles. O sea, para las vacaciones, si os fijáis, el que se ha puesto como contrato es el de el imprevisible, que es lo que también nos llama la atención. A partir en adelante, ¿dónde vienen las vacaciones? Vamos a ver. El incremento de la actividad. A ver dónde viene lo de las vacaciones, porque sé que lo dice la propia norma, vamos, es que la propia norma ya te regula y te dice que las vacaciones van en imprevisibles. Van en la de previsibles, es lo que entendemos que se podía haber encajado perfectamente, pero no, se ha encajado en el de 6 meses. Y de hecho se dice directamente que es causa
por circunstancias de la producción, la sustitución de vacaciones. O sea, que es que ya esa duda ya no la... Pero vamos, es en el otro. Vale, las empresas con otros convenios, ¿vale? Las empresas con otros convenios, vamos a ver. Las empresas con otros convenios distintos al de la construcción, como por ejemplo el convenio del metal, ¿pueden acogerse al contrato fijo de obra? Uf, pero esto, a ver, el contrato fijo de obra es que es el contrato indefinido, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿vale? O sea, lo que tenemos que ir para tareas vinculadas a obras de construcción, ¿vale? O sea, el contrato. Este contrato está pensado para el sector de vinculados a obras de construcción, ¿vale? O sea que no es posible. Entonces, en sectores al margen, pues habrá que ir al resto de contratos, ¿no? Que marca la reforma laboral. Vale, seguimos. Vamos a ver. La reforma recupera la ultraactividad de los convenios, pero ¿qué ocurre con lo que se hubiese denunciado antes del 31? Yo creo aquí, ¿qué ocurre? Perdón, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo os diría que lo que ocurre simplemente es que lo que esté denunciado antes de... pasa lo mismo, o sea, viene recogido en la ley directamente que se recobra la ultraactividad indefinida. Fíjate, los denunciados a 30 de diciembre de 2021 dice... en tanto no se adopte un nuevo convenio colectivo, mantendrán su vigencia en los términos establecidos en la nueva norma. Es decir, lo que te está diciendo directamente es que se aplica la ultraactividad indefinida ya tanto a los denunciados antes como después. Es decir, a mí la sensación es que la ultraactividad del decaimiento de un año es como tan indeseable para empresas, trabajadores, incluso para jueces. Recordar la jurisprudencia del 2014 del Supremo sobre la contractualización de las condiciones laborales es que no la quiere nadie. Con lo cual, hasta el legislador ahora, aunque hayas denunciado antes de la entrada en vigor de la norma, directamente te la aplica. Así que olvidémonos del decaimiento de los contratos, que a partir de ahora, como se contesta aquí, los convenios colectivos denunciados a 30 de diciembre de 2021 están ya en ultraactividad indefinida. Bueno, oye, pues estamos acabando ya. En el fijo discontinuo, si me van diciendo ya que vaya acabando, pero ya solo queda esta pregunta, ¿eh? Vale, entonces, bueno, queda alguna más, pero no os preocupéis. En el fijo discontinuo se tienen en cuenta efectos salariales, es decir, ¿suma antigüedad los periodos no trabajados para cumplir los años de antigüedad? Bueno, esto es lo que hemos puesto, esto es lo que hemos visto al principio, ¿vale? Los fijos discontinuos, el concepto de antigüedad y la distinción entre antigüedad y tiempo de servicios, ¿vale? A efectos salariales, antigüedad, a efectos de indemnizaciones, tiempo de servicios, con lo cual no se va a tener que pagar, no va a computar la antigüedad todo el año completo, sino que únicamente va a computar la antigüedad a efectos de indemnización, el tiempo de prestación de servicios, ¿vale? Bueno, pues entonces, agradeceros a todos, la asistencia, deciros que el resto de consultas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colgar en un hilo en LinkedIn para que a lo largo de esta semana, de los próximos 7 días, vamos a tener... espera un segundo, que me están diciendo aquí que la contestación que no había contestado Lexago está resuelta y me la acaban de enviar en el correo electrónico. Vale, entonces, sin más, vale. Entonces aquí, vamos a ver. Entonces, esta contestación, vale, esta es la contestación, decía aquí. Hemos actualizado nuestra base de datos en este sentido, según la reforma laboral, corresponderá
acordar la existencia de esta modalidad ante la ausencia de regulación colectiva y a falta de especificación, entendemos esta práctica posible al amparo del artículo. Vale. Entonces, al final, lo que se hace un poco es contestar. Hay consultas que no se consiguen contestar a través de la inteligencia artificial, como veis, de forma directa y que al final necesitan, gracias a Dios, seguir contando con los profesionales como nosotros para contestar y complementar. Pero bueno, yo creo que se agiliza mucho la resolución de estas dudas del día a día. Daros las gracias a todos y deciros eso, que colgaremos, os vamos a enviar el post de LinkedIn para que podáis meter las consultas que os vayan surgiendo, porque seguro que os surgen más consultas, y aquellas que no hayamos podido resolver, porque tampoco ha dado tiempo. Ahora me están diciendo que tenemos otro listado, otras 30 consultas sin resolver, o sea que hay bastantes consultas sin resolver, con lo cual deciros que las colguéis en el post que os vamos a enviar en LinkedIn y a lo largo de los próximos días las iremos resolviendo. A ver, un segundo, que me dicen aquí precisamente, fijaros, este es el enlace. Os pongo aquí cuál es el enlace precisamente en el que vamos a colgar ahí, en el que podéis colgar todas vuestras consultas, ¿veis? Os ponemos ahí, estamos Beatriz y yo, que agradeceros a todos los asistentes y en este hilo colgar vuestras consultas sin ningún problema y no os preocupéis que en los próximos días las iremos resolviendo. Agradeceros a todos y a Edipe especialmente la colaboración y el montaje de la sesión y nada, y que tengáis una buena semana. Hasta luego.